Arica TV presenta Arica Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Le contamos que un nuevo homicidio frustrado se registró en la comuna. Se trata del segundo caso ocurrido en menos de 24 horas. Detectives de la Brigada de Homicidios realizan diligencias por el delito de homicidio frustrado con arma de fuego de un hombre de 34 años, hecho ocurrido la noche de este jueves. La investigación de los equipos especializados junto a la Fiscalía de Arica permitió establecer preliminarmente que la víctima fue atacada en la intersección de calle Libertad y el pasaje de Los Laureles, recibiendo un impacto de bala en la cabeza. En ese sentido, el subprefecto Julio Ceballos, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, entregó mayores detalles sobre este hecho. Por disposición del Ministerio Público, oficiales de la Brigada de Homicidios, en conjunto con personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, se encuentran desarrollando las primeras diligencias de investigación en virtud a una persona mayor de edad que habría ingresado en el transcurso de la tarde hasta dependencias del Servicio de Urgencia del Hospital Regional, debido a que presentaba una herida por proyectil balístico, situación por la cual el personal actualmente se encuentra desarrollando el trabajo de sitio suceso, las fijaciones correspondientes en la intersección de las calles Libertad con Los Laureles, donde se está ampliando el rango de búsqueda de evidencia que permita establecer la dinámica de los hechos y de la misma manera tratar de identificar a él o los autores de este hecho. Cabe destacar que se trata del segundo homicidio frustrado registrado en la comuna en menos de 24 horas, dado que la madrugada del jueves, un joven de 18 años también sufrió un ataque balístico similar en la zona de la cabeza, quedando hospitalizado en estado grave, hecho ocurrido en el sector de Playa La Licera. El fiscal del equipo ECO, Manuel González, detalló sobre ambos casos. En la madrugada, alrededor de las 5:30, se verifica un lesionado con un impacto balístico en la cabeza que ingresa a la posta. En un primer momento no teníamos sitio del suceso. La persona fue dejada por un tercero que se retira del lugar sin dar explicaciones. Se comenzó el trabajo por parte de ECO junto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y se han logrado avances importantes en esa investigación. Posteriormente, en la noche, alrededor de las 19:30 horas, se nos comunica un segundo procedimiento similar, también una persona, esta vez un poco mayor, de 34 años, el primero era de aproximadamente 18 años, en el sector de calle Libertad con Los Laureles, en donde se verifica también un lesionado con impacto balístico en su cabeza. Ambos se encuentran en estado de gravedad, con riesgo vital en el hospital regional de esta ciudad. Y un total de 15 años de presidio efectivo en contra de un hombre acusado de abuso sexual y violación en contra de una menor. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a un hombre a la pena única de 15 años y un día de presidio efectivo en calidad de autor de los delitos consumados de abuso sexual de menor de 14 años, violación y almacenamiento de material pornográfico. El tribunal dio por acreditado que a principios del año 2023 el condenado ingresó a la habitación de la víctima, la hija de 13 años de edad de su conviviente, lugar donde procedió a efectuarle actos de significación sexual y relevancia. En tanto, el 4 de noviembre del 2023 ingresó nuevamente al dormitorio de la niña, aprovechando que la madre se encontraba fuera del país y cometió el acto de violación. Además, el sujeto fue sorprendido manteniendo en su teléfono celular almacenados 2 videos y una fotografía de las agresiones perpetradas a la menor de edad. Una vez que el fallo quede ejecutariado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el Registro Nacional de ADN de Condenados. Y en otra noticia, autoridades junto a carabineros buscan intensificar controles a conductores por este fin de semana largo al Festival del Choclo. Con el objetivo de contribuir a una circulación segura y saludable durante este fin de semana, autoridades realizarán operativos de control preventivo a conductores. Asimismo, se implementará un operativo ampliado que contará con la presencia de otras instituciones para fortalecer la iniciativa, comprometiendo su participación la Delegación Presidencial Regional, la Subsecretaría de Prevención del Delito, inspecciones de la Municipalidad de Arica, entre otras.
Cabe destacar que en lo que va de este año y hasta el 14 de agosto, Senda y Carabineros han realizado más de 2.700 controles a conductores, retirando de circulación a 45 de ellos por conducir bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de otras drogas. Senda dispone además del Fono Drogas y Alcohol 1412 para brindar ayuda y orientación ante problemas relacionados con el consumo de sustancias y tiene por objetivo brindar apoyo anónimo, gratuito y confidencial. Y 4 focos se mantienen en Arica con la presencia del mosquito Aedes aegyptis, insecto que provoca el dengue. Si bien en invierno tiende a disminuir la población de Aedes aegypti, la Seremi de Salud se prepara ante un eventual aumento de la población vectorial a partir del mes de septiembre. Respecto a los focos, especificó que el zancudo que puede ocasionar enfermedades como la fiebre amarilla, el Zika, el dengue y el chikungunya, en lo que va del año se ha identificado en 4 sectores, realizándose la intervención del equipo de zoonosis. Existe uno en el sector norte, en una zona urbana, que es el foco más grande que se ha tenido desde que comenzó la vigilancia en el año 2016. Dicho foco principal aún se mantiene en la zona. También hay uno en el sector centro-sur, en Maipú Oriente, donde también se intervino, pero con menor cantidad de mosquitos. También permanecen activos los focos en el sector de la Universidad de Tarapacá y en el sector del Track Center y Antepuerto, donde regularmente se encuentran vectores. A la fecha, la Autoridad de Salud agregó que van 5 casos identificados como importados, es decir, personas que llegan contagiadas desde el extranjero, y recordó que para prevenir vectores no se debe mantener agua estancada en las casas. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el senador José Miguel Durana. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto de saludar y siempre muy contento de estar en Arica. Cuéntame un poquito, senador, sobre los avances legislativos que se han transcurrido en el transcurso de estos días en el Senado. Bueno, en materia de seguridad, por ejemplo, estamos legislando el control y registro de las tarjetas de prepago. Es de conocimiento público que son los teléfonos tarjeteros los que tú compras un chip, los que sirven fundamentalmente por la dificultad que tienen del rastreo para cometer ilícitos. Y hoy día, como lo hacen los países ya de Europa, se va a generar un registro que va a estar bajo responsabilidad de las distintas compañías de telecomunicaciones, de tal forma que la persona que compre y quiera tener teléfonos de prepago tarjeteros va a quedar absolutamente registrado con todos sus antecedentes y esta persona se le va a poder hacer una trazabilidad de los distintos chips que ha tenido en el tiempo, de tal forma de poder controlar si es que se cometen ilícitos que son muchas veces los que se hacen desde el interior de la cárcel, como a su vez las comunicaciones que tienen las distintas organizaciones criminales. Por otro lado, se modificó la ley de ISAPRE, básicamente en torno a generar una norma para el aumento de los precios. Con eso se cumple el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema y se va a tener una comunicación fluida, informada y con autorización de la Superintendencia de Salud en torno al aumento de los precios de las personas que tienen sus planes. Y otro proyecto que también es importante, por 2 razones. Primero, porque se aprobó para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el subsidio rural. Este es un subsidio importante para Putre, para General Lagos, para Camarones, para las distintas localidades, pero a su vez también aproveché la oportunidad de hacer un reclamo formal al señor Ministro de Transporte porque había un proyecto que estaba financiado desde la administración del gobierno del presidente Piñera con recursos y a su vez también con toda razón de Contraloría en la oportunidad que iba a tener Arica en ser pionera y en poder tener esta región el primer traspaso de tecnología eléctrica para los buses del transporte y del recorrido de Arica, obviamente con participación de la industria local, de quienes actualmente nos prestan el servicio. Lamentablemente, el Ministerio de Transporte quitó la glosa presupuestaria
y nos quedamos con un ofrecimiento. Y aquí hay una tremenda responsabilidad de Estado, porque no es que un gobierno y otro, sino que es el Estado el que cuando asume un compromiso a tal nivel que llega a la toma de razón de Contraloría para sacar adelante este proyecto, obviamente no puede existir una voluntad política negativa, que porque lo hizo el gobierno anterior simplemente no tengamos esta modernidad que es tan beneficiosa para la salud, fundamentalmente de lo que significa tener transporte eléctrico que no tiene emisión de residuos contaminantes y obviamente que ayuda al medio ambiente. Ese es el problema, senador, de muchas cosas que pasan, incluso no solamente a nivel de gobierno, sino que a nivel de gobiernos regionales, ¿cierto?, o de municipalidades, que cuando hay proyectos que se han presentado, ¿cierto?, para mejorar la vida de las personas, llega otro alcalde y desecha ese proyecto porque no es de él. Dice, no, este no es mi proyecto, así que lo guarda en el cajón y listo. Y así seguimos, ¿cierto?, marcando el paso. Ese es el problema, que no hay continuidad de los proyectos que tanto el gobierno o en este caso, ¿cierto?, los gobiernos regionales y municipalidades hacen en el tiempo. Mira, lo más penoso es que cuando un proyecto de estas características que involucra una cantidad importante de recursos, con glosa presupuestaria y con toma de razón de Contraloría, que ese tipo de proyectos tú finalmente los metas debajo del cajón, es burlarse de una región extrema como Arica y Parinacota. Estaba también el centro de tránsito, ¿no?, que también había sido... Y yo cuando estuvo el ministro ahí mismo donde está usted, yo le dije, bueno, este proyecto viene del gobierno anterior, le dije que ya estaba todo listo, incluso hasta el terreno donde iba a estar ubicado, y él me dijo, bueno, ahora me dijo, lo estamos haciendo, estamos firmando un convenio con el gobierno regional para la construcción de este edificio. Bueno, la Unidad Operativa de Control de Tránsito siempre iba de la mano con el gobierno regional, pero el proyecto de los buses era con fondos sectoriales, es decir, con fondos de Santiago. Hoy día se va a apostar una cantidad de buses, también eléctricos, pero también con fondos del gobierno regional. Sí, al final eso es lo impresentable, porque nuestro gobierno regional tampoco tiene toda la cantidad de recursos. Y recordemos que nuestro gobierno regional tiene como 10.000 millones menos que el gobierno que sigue. Aún tuvo aumento, pero tiene mucho menos recursos que otras regiones. Entonces, querer llevar todos los proyectos a obligar a que sean financiados por el gobierno regional es un despropósito para una región extrema como la nuestra. Senador, comenzaron las campañas. Ya los próximos días, ¿cierto? Ya se conocen, por ejemplo, los candidatos, tanto alcaldes como gobernadores. Es difícil que vaya a cambiar un poco el panorama en el sentido de los nombres que han aparecido ya en la prensa y que también entregó el CERVEL. A lo mejor puede cambiar en concejales, en candidatos a core. Si los nombres entregados ya están publicados, efectivamente a partir de ayer ya se confirman las candidaturas, se podían bajar candidaturas, no incorporar nuevas, y las campañas formalmente parten el día 28 de agosto. El primer quiebre es el 28 de septiembre, que uno a partir del 28 de agosto lo que está autorizado por ley es que uno puede ya comenzar a difundir su campaña a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y también a través de participaciones masivas, ya sea en 21 de mayo, en las calles, en la avenida, en las rotondas, en todos lados, en los terminales del agro, lugares de afluencia de público. Y a partir del 28 de septiembre se autoriza la vía pública, que son las famosas palomas que tienen dos dimensiones, de 2x1 y de 3x2, y estas son las palomas que finalmente están instaladas en las casas y también en la vía pública. Los candidatos obviamente ya están en la cancha. Mi candidato a alcalde de Chile Vamos es don Raúl Gil, abogado, prestigioso, profesional, honesto, transparente, ariqueño. Y candidato a gobernador regional va a ser don Diego Paco, quien es también ariqueño, ingeniero comercial, una persona que ya incursionó como candidato a diputado. Don Raúl Gil es presentado por la UDI, don Diego Paco es presentado por Renovación Nacional y hoy son los candidatos oficiales de la coalición Chile Vamos.
Queremos un cambio, queremos obviamente proyectar a la región y a la comuna, hacer lo que efectivamente siempre fuimos como Arica y fundamentalmente en el marco de aprovechar la condición de la ciudad de la eterna primavera, pero no solo con inversión focalizada en lo social, sino que también en algo que es tremendamente importante para nuestra región. Necesitamos trabajo. Arica tiene que comenzar a generar fuentes de trabajo, porque son finalmente nuestros hijos los que sufren las consecuencias de ser titulados, de ser profesionales y no tener un espacio laboral. Bueno, y lo paradojal de todo esto, que es una de las ciudades con más candidatos a nivel nacional, ¿cierto?, a nivel país, y lo otro que tenemos el primer alcalde electo del país. Sí, efectivamente, don Cristian Zavala no va a tener competencia en la comuna de Camarones. La verdad que no pudimos conquistar un corazón que quisiera representarnos, básicamente porque es una comuna pequeña, hoy día no es fácil conseguir alcaldes que nos puedan representar, y quien tuvo la oportunidad de hacerlo hace 4 años atrás, que es don Ricardo Cepeda, hoy día va de candidato a concejal. Es decir, hemos preferido fortalecer el Consejo Comunal y desde ahí proyectar un futuro. Bien, pues, senador, vamos a estar atentos, ya comienzan, ¿cierto?, a aparecer los candidatos en medios de comunicación y todo. Vamos a ver cómo se va a afrontar esta campaña. Muchas gracias, Luis, y bueno, atento a las propuestas que fundamentalmente tienen que ser en función de lo que la gente quiere y necesita. ¿Seguridad? Sí, más seguridad necesitamos, a todas luces. Y cómo colaboramos desde un gobierno regional y también desde un gobierno comunal. Y trabajo. Vuelvo a insistir, tenemos una estrategia de desarrollo regional aprobada y no hemos hecho ninguna ecuación que permita cómo con recursos públicos somos capaces de traer inversión privada para nuestra región. Bien, pues muchas gracias, senador, que esté muy bien. Vamos a una pausa, después de conversar con el senador José Miguel Durana, ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Gino Lorenzini, magíster en finanzas, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Harto tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar aquí en el Luis, ¿cómo está? Bueno, vamos a hablar hoy día de un proyecto que se está viendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que tiene que ver con los retiros. Lo hemos conversado varias veces acá en este mismo espacio con el diputado Enrique Lee, que está impulsando con 2 proyectos. La semana pasada estuvo acá también la diputada Pamela Giles, quien también está apoyando este proyecto del 7º retiro, que sería, ¿cierto?, oficialmente. Estamos justamente con Gino Lorenzini para conversar de este tema, porque él además viene a dar algunas charlas sobre este mismo proyecto que se está viendo en el Congreso. ¿Por qué es bueno hoy día hacer un proyecto de retiros cuando el gobierno, el actual gobierno, dice que esto perjudica, ¿cierto?, la economía, hay inflación, como ocurrió con los retiros anteriores? A ver, primero hay que educar. Los retiros anteriores, yo recuerdo, si la gente lo recuerda, decían que la gente se iba a comprar televisores, que iba a gastarse la plata, que la iba a malgastar y que iba a generar una inflación terrible. Los resultados que muestra el Banco Central es que la deuda de los chilenos, primera vez que llegó a 0, la gente pagó sus deudas, invirtió en bienes durables, invirtió en emprendimientos y se generó el mayor crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 20 años entre 2020 y 2021. Por otro lado, la inflación, recordando, los datos de inflación los pueden revisar, la inflación con 2 retiros el 2020 fue de apenas 2,2%. La inflación de verdad fue posterior a la guerra de Ucrania. El 2022, 2 años después de los retiros, fue un 13,3%. Entonces no fue consecuencia de los retiros, fue consecuencia de la guerra en Ucrania que hizo subir el dólar, el petróleo y una serie de insumos como el pan, etcétera, etcétera, que generaron la inflación. Entonces, primero los retiros no generaron inflación, bajaron la deuda de los chilenos, generaron crecimiento económico, porque la gente usó sus recursos de forma sabia e inteligente. Entonces, en ese contexto el diputado Lee presentó 2 proyectos, uno para retirar un 15% y otro para justamente los temas de los dividendos. La gente no puede pagar hoy día dividendo porque sube la UF después del 2022 y prácticamente el dividendo es
puede perder la casa. Entonces, uno de los proyectos es pagar el 50% de los fondos destinados a la primera propiedad. Entonces, ¿cómo sería lindo hoy en día que la gente que está endeudada, pagando en UF todos los meses, que pueda pagar su deuda y viva su vida tranquila? Es la mejor inversión, va a tener un retorno, está en su casa, la va a cuidar. Entonces, acá la lógica de pensión se mantiene, pero de una forma más inteligente. Entonces, la verdad que están estos proyectos fusionados, y yo lo que invito a toda la gente de Arica, en especial al diputado Vlado Mirosevic, al diputado Maya, que reevalúen el tema del retiro, porque finalmente hoy en día se están viviendo tiempos económicos muy malos. La gente necesita un impulso positivo para reactivar la economía. La economía también tiene mucho de psicología, entonces hay que unirnos para que en septiembre, que se vota esto en la sala de la Cámara de Diputados, se apruebe, y para eso necesitamos que todos los diputados se vayan sumando al tema del retiro. Obviamente que con los mitos de la inflación, mucha gente dice, pero genera inflación. No. El 2020 ocurrieron 2 retiros, la inflación fue 2,2%. 2022, después de la guerra de Ucrania, se dispara la inflación a 13,3%. Ahora, he escuchado yo a algunos parlamentarios que están a favor del retiro, que dicen que uno de los temas que también no solamente hubo inflación por el tema de los 2 retiros, sino también hubo mucho circulante en el mercado por el tema de que este mismo gobierno, ¿cierto?, cuando eran diputados, el presidente Boris y todo su equipo, le solicitaron, y también al presidente en ese tiempo, el presidente Piñera, que se acuerda que subió los IFE. Entonces que no, que tenía que ser un IFE universal. Y todos los chilenos recibieron un IFE todos los meses, casi un año, de un año 176.000 pesos más o menos, que incluso hasta los trabajadores de gobierno recibieron, que después decían que habían recibido IFE. Entonces eso también pudo subir un poco el... Absolutamente. Es que la inflación no se compone de un componente. La inflación son múltiples factores, hay unos que pesan más que otros. El IFE, obviamente, que cuando tú das dinero y no hay producción atrás, porque mucha gente incluso dejó de trabajar porque no podía por el COVID, entonces si no hay producción y todos tienen dinero, suben los precios, efectivamente. Entonces el efecto IFE, de hecho, es superior el efecto IFE en la inflación que el mismo efecto de los retiros. Entonces es bueno un poco desmistificar este tema de la inflación, y bueno, y para eso invito a toda la gente de Arica que mañana lo invitamos a 21 de mayo 646, vamos a las 4 de la tarde a dar una charla pública con el diputado Lee para conversar de los retiros, para conversar del sistema de pensiones, para conversar del fondo F, que finalmente hoy en día la gente no sabe que en los últimos 3 años todos los multifondos han tenido pérdidas, y al final con un fondo F, que es meter la plata en un depósito a plazo, no es nada del otro mundo, podríamos retirar un 6%. De hecho, al otro lado de la frontera, en Perú, las mismas AFP tienen un fondo cero que invierte solo en depósito a plazo y renta un 17% al año. Entonces, la verdad es que a uno le llama la atención de que todos los multifondos de todas las AFP en los últimos 36 meses tengan pérdida, y las mismas AFP en Perú en el fondo cero, que es posible hacer un fondo sin riesgo, gana 17% en el año. La verdad es que necesitamos mejorar también el sistema, porque entre más rentabilidad, a futuro podríamos tener más retiros. Ahora, hay un tema que muchos también se preguntan, y dicen, ¿por qué hoy día los extranjeros pueden sacar su dinero si es que han depositado en la AFP? ¿Cierto? Efectivamente hay una ley. ¿Y por qué los extranjeros sí lo pueden hacer, el retiro total de su... Retiro total. ¿Y los chilenos no pueden retirar un 10 o un 15%? Porque cuando se crea esta ley el año 81... los chilenos sí teníamos el derecho a retirar los excedentes de libre disposición sobre 20 millones, te jubilabas y retirabas todo. Y ese derecho hoy en día lo cercenaron, para ser bastante claro, y te exigen 350 millones. Nadie tiene 350 millones y por lo tanto no puede retirar. Entonces a los chilenos nos dijeron, no puede retirar. Y el extranjero, que es profesional, que es técnico, retira el 100%. Entonces, claramente acá hay una discriminación arbitraria. No se está cumpliendo la Constitución. Entonces, acá no estamos pidiendo un favor con el tema de los retiros. Es un derecho constitucional, es nuestro derecho de propiedad de uso, goce y disposición, y que la gente ya demostró con 3 retiros que tuvo bastante sabiduría para pagar deuda y no se anduvo comprando plasma, como dice la Asociación de AFP. Bueno, un tema bastante interesante. Si usted, ya sabe, está a favor de los retiros, si no está a favor de los retiros, si piensa que a lo mejor usted no considera que tiene que retirar, bueno,
Vaya entonces este sábado a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, en 21 de mayo 646, en la oficina del diputado Lee, vamos a tener una charla ciudadana para conversar del tema de los retiros. Y ahí va a tener todas las respuestas, consultas, lo que usted quiera, he abierto al público, así que para que puedan asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, por Luis, acompañarnos hoy día. Qué bueno verte después de tantos años. Sí, pues, tanto tiempo. Gino Lorenzini, magíster en finanzas, que nos acompañó hoy día, nos viene a explicar un poquito, ¿cierto?, qué pasa con los retiros que se está viendo hoy día en el Congreso. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Regresamos con más noticias. En el marco de las próximas elecciones, más de 200 candidatos se van a presentar en la comuna de Arica, el mayor número de postulantes a nivel país. Un total de 224 candidatos inscritos suma la comuna de Arica, que tendrá el mayor número de postulantes a nivel país. Se trata de 10 postulantes para alcalde, 92 para concejales, 6 para gobernador de la región y 116 para consejeros regionales. El resultado de las inscripciones de candidatos dados a conocer por el CERVEL arrojó un total de 17.189 postulaciones aceptadas, las que se suman a los 68 ganadores de las primarias y otros postulantes que inicialmente fueron rechazados, pero que aún están a tiempo de hacer reclamaciones. La papeleta más grande de todas será la de consejeros regionales en la circunscripción provincial de Iquique, donde hay un total de 120 candidatos, 4 más que en Arica. Más atrás aparecen los votos para concejales en Quilicura, con 94 nombres, y Puente Alto, con 93. En el polo opuesto están las cédulas, donde se ocupará menos tinta. Camarones, Curaco de Vélez, Nacimiento y Santa María son las comunas donde solo hay un candidato para ocupar el cargo de alcalde, por lo que los postulantes necesitan un solo voto para ganar. Cabe recordar que las próximas elecciones están programadas para el próximo domingo 27 de octubre a nivel país. Y una nueva cámara de televigilancia fue instalada a la subida del Morro de Arica. La Junta de Vecinos 7 de junio y Morro de Arica lograron tener un espacio más seguro, donde hoy luce una nueva cámara de televigilancia con funcionamiento de 24 horas. En el tradicional corte de cinta de la nueva cámara de televigilancia, la presidenta de la Junta Vecinal Morro de Arica, Beatriz Arce, dijo que antes la inseguridad era mucha, muchos turistas eran asaltados, las cámaras nos han devuelto la tranquilidad y la seguridad. Esta cámara nos ha dado mayor seguridad y bienestar, comentó también la presidenta de la Junta Vecinal 7 de junio, Silvana Montenegro, quien agradeció la instalación de este aparato tecnológico. Finalmente, el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, puso de relieve el fiato que ha existido entre instituciones como el municipio y la delegación presidencial. Vamos a seguir combatiendo la sensación de inseguridad y la sensación de impunidad en materia de seguridad, concluyó al respecto el delegado presidencial. Y en otra noticia, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Arica regresó con una presentación en la Casa Yanulaque. En el marco del inicio de su temporada de conciertos en regiones 2024, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Arica, dirigida por Javiera Campos Gatica, ofrecerá este concierto de comunidad el próximo sábado 24 de agosto, desde las 20 horas, en Casa Cultural Yanulaque, con un repertorio que incluye obras de compositores europeos y nacionales. El coordinador regional de FOJI, Javier Galeas Figueroa, cuenta que la fundación existe desde el año 2010. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile es una institución sin fines de lucro que se dedica a apoyar el crecimiento de los talentos juveniles. Esto se concreta a través de becas para músicos aspirantes, cursos de dirección instrumental y orquestal, entre otros. La orquesta nace el año 2010 y es una de las 15 agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile. Siga con nosotros, hay más informaciones ahora con Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.